Hablar más de los repuntes y rebrotes de las enfermedades en México y el mundo. Hoy nos acompaña el especialista en epidemiología, Nora Liliana Martínez. Buen día, doctora. Antes que nada, muchísimas felicidades hoy en su día. Un aplauso, por favor. Un aplauso Muchas también. gracias. Doctora, gracias por estar con nosotros. Vaya epidemia la que estamos viviendo. Para empezar, aclaremos, ¿es rebrote o repunte lo que estamos registrando en México? Bueno, la verdad es que la situación en nuestro país la podemos considerar un repunte, porque nunca tuvimos niveles tan bajos como para decir que estábamos fuera de peligro y el índice de positividad seguía muy alto. Entonces, lo que podemos considerar en nuestro país sí es un repunte. Ahora, ¿cómo funcionan las epidemias? Llega a la República Mexicana el virus SARS-CoV-2. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Pues tenemos que vivir con él, aprender a vivir con él, como hemos aprendido a vivir con el resto de las patologías, con el resto de otros virus, otras bacterias. Utilizar siempre las medidas que ya conocemos de prevención. Ojalá haya vacuna y cuando haya vacuna nos vacunemos, pero mientras llega la vacuna, pues seguir con lo que ya conocemos, que ahorita es la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, intentar no tocarnos la cara. Y ahorita que todavía el índice de positividad es mucho, que los contagios están siendo muchos y hay un gran incremento, pues sí estar un poco en confinamiento. Doctora, pero ¿cuál sería la recomendación de un especialista como usted? Se lo digo porque quizá en casa les pasó igual que yo. Empezó la epidemia y decíamos, bueno, en 2 meses salimos de esta. Sí. Llevamos 7 meses, doctora, con una epidemia y hablamos del COVID-19 todos los días. ¿Cómo se comporta un virus? Después de este repunte, por ejemplo, en 8 estados, viene a la baja, tenemos que esperar muchos meses. ¿Cuál es la visión de un epidemiólogo? Bueno, nosotros estudiamos las poblaciones, ¿no? Entonces llega el virus a un territorio, a una población virgen, donde no se conocía. Entonces todos y todas somos susceptibles. Y somos millones de mexicanos, ¿no? Más de 120 millones. Entonces, los casos que ha habido, los casos que conocemos como confirmados y sospechosos, la verdad es que son un mínimo de la población. Sigue habiendo muchos susceptibles. Y ahora que empieza la movilidad, que ya todo vuelve a abrir, todo empieza a ser un poco más normal, pues los distintos estratos de las poblaciones tienen diferentes formas de moverse, distintas actividades, y de entre todos esos susceptibles, pues empieza a haber contagios. Bien lo dijo hace algunos instantes, tenemos que aprender a vivir con el virus, por eso la recomendación es una y otra vez usar cubrebocas, sana distancia, lavarnos las manos, utilizar gel antibacterial, lo hemos repetido hasta el cansancio, ya por eso nos sale tan natural decirlo una y otra vez, pero sí preguntarle, vivir con el virus, ¿qué significa para un paciente que usted ve regularmente como epidemióloga? Bueno, un paciente inicia el primer síntoma que tiene, que puede ser fiebre o que puede ser dolor de cabeza o que puede ser a lo mejor diarrea. Tenemos una definición establecida de caso sospechoso, un síntoma mayor más un síntoma menor es un caso sospechoso y se tiene que iniciar su estudio. Una vez que él nos dice, fue la fecha 15 de diciembre, entonces contamos 14 días, que es donde la viremia aumenta, donde él es contagioso, donde puede haber casos secundarios a raíz de él. Una vez que pasan esos 14 días, él regularmente se recuperan, la mayoría se recuperan, ¿no? Sí. Conocemos la regla del 80%, van a ser cuadros entre leves y moderados. Entonces, después de eso deja de ser contagioso y puede seguir con su vida normal. Un porcentaje menor del 20%, pues van a desarrollar alguna complicación. La mayoría desarrolla neumonía, que es muy tratable si se atiende a tiempo, si hay un monitoreo constante, si el paciente se pone en las manos de especialistas, de algún médico que sea de su confianza, pero que le dé el seguimiento durante ese tiempo. Los primeros 10 días siempre son los más importantes, en los que se puede desarrollar una neumonía, alguna complicación. Pero si logra los 14 días y puede seguir con su vida sin complicaciones. Doctora, recomendaciones rapidísimas porque no solamente es el COVID-19, hemos hablado de lepra incluso y por supuesto temporada de influenza. ¿Cómo aprendemos a vivir con muchos virus en el mismo año, en el mismo tiempo, en el mismo lugar? Bueno, lepra siempre ha habido,
influenza siempre ha habido. Aprendimos mucho de la pandemia de influenza 2009 y a partir de ahí estamos mucho más al tanto, ¿no? De todas las autoridades sanitarias. Existen los boletines epidemiológicos, los informes epidemiológicos y ahí nos van diciendo cuántos casos sospechosos, cuántos casos confirmados, si vamos bien, si estamos en alerta. Debemos promover muchísimo la vacuna. Estamos esperando la vacuna de COVID, pero tenemos la de influenza y no nos las aplicamos, ¿no? Entonces tenemos que aplicárnoslas. Y bueno, lepra también ha habido, solamente que está en ciertos estados de la República. Pero siempre hay, también existen informes, salieron ahorita noticias recientes, ¿no? Pero la verdad es que vamos en una cifra considerable para cualquier año, llevamos 90 casos ahorita, el año pasado tuvimos 135, la verdad es que no tenemos de qué alarmarnos, solamente tratarlo, diagnosticarlo a tiempo, igual que todas las enfermedades. Y esas cifras son esperanzadoras, doctora, hay mucho que platicar, el tiempo se nos ha terminado, pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Muchas felicidades nuevamente, doctora. Felicidades a mis colegas. Sí, felicidades a todos. Muchísimas gracias.